Buenas. Continuamos con el tema que hemos trazado, la verdad, la emet, y la emet tiene que ver mucho con la emuná y la emuná, que ya hemos hablado un poquito, un pequeño sorbo, eh, tiene que ver con algo que es la raíz de esa palabra, que es amén, es la verdad. ¿Qué es la verdad? Continuemos. Capítulo 17 de la Besorá de Yohanan o el Evangelio de Juan, verso 17, palabra de Yeshua. Esa es en la oración del Getsemaní, casi prácticamente al final de su ministerio en la tierra terrenal. Yeshua dice: santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Mire que el mismo Yeshua, en esa noche crucial, en esa noche tremenda, es la noche de Pesaj, dice que después que celebró fue y se apartó y hacer la plegaria, y haciendo la plegaria allá fue que llegó Judas y los y estos guardianes del templo, estos shomer, para tomarlo y entregarlo a la guardia romana. Eso fue así. No fueron los romanos que llegaron, sino los guardianes del templo, que dependía o eran la custodia del sumo sacerdote, o sea, del Cohen Hagadol, y ellos fue que apresaron a Yehoshua, estando en la plegaria, haciendo tefilot, oraciones, y ellos fue que le entregaron a los romanos. Correcto. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y esto nos deja ver que la verdad de la palabra, no mi verdad, no tu verdad, no nuestra verdad, sino la verdad de la palabra, la verdad del Eterno, es la que nos santifica. ¿Cuál es el contexto de aquí santificar? La palabra hebrea es kadosh. Y kadosh quiere decir separado para el uso exclusivo de Hashem. Quiere decir que la Torah te separa. ¿Cómo te separa? Te separa en el principio que te enseña, te dice cómo hacer las cosas. De la medida que tú vas conociendo, vas haciendo. De la medida que tú vas conociendo, vas practicando. Por ejemplo, Shabbat. ¿Ves? Vas conociendo el Shabbat, es claro que debería de practicar Shabbat. Vas conociendo sobre la fiesta del Eterno, deberías de guardar la fiesta. ¿Ves? Deberías de guardar. Si ese es el contexto, y eso es santificar. Santificar no tiene nada que ver con la falda larga, o no arreglarte como mujer, o los hombres de ser desordenados. La santidad bíblicamente es apartado. Apartado es que te separa, y te separa para el uso exclusivo de él. Quiere decir que vas a andar, vas a vivir de acuerdo a esa palabra. ¿Cuál es la diferencia, como dice Marcos, entre Yeshua y los fariseos? En hebreo, Perushim. ¿Cuál es la diferencia? Si los dos enseñaban el mismo Eterno, los dos creían en el mismo Eterno, los dos enseñaban la Torah. O sea, Yeshua y los fariseos enseñaban la Torah, y era el misma Torah, no era otra Torah. La diferencia de ellos, de este grupo fariseo, los Perushim, y nuestro Adón Yahoshua, nuestro rabino Yahoshua, es que dice como si él tiene autoridad. ¿Cuál era la autoridad de Yeshua? Que lo que decía lo hacía, era consecuente. Era consecuente con sus palabras. O sea, era una persona que se preocupó a no soltar la palabra, a no ser esclavo de la palabra, sino señor de ella. ¿Ves? Es la diferencia de ellos, que ellos enseñaban al mismo Dios, enseñaban la misma palabra, enseñaban la misma Torah, pero no vivían de acuerdo a la palabra, no hacían de acuerdo a la palabra, aunque habían cosas extremas, o sea, los extremos, pero no eran justos. Dice Mateo 23, que habían dejado lo mejor de la Torah, como la justicia, el amor y la misericordia. O sea, eso lo habían dejado, y eso hacía que ellos no sean consecuentes con ella. ¿Ves? Diezmaban de la menta, del aneldo, de la canela. Ahí hay un registro de esos documentos de Mateo, que está, entre comillas, en el Nuevo Testamento, mal llamado, en la Brit Hadashah, o en estos registros de los apóstoles, ¿correcto? Que daban los diezmos. Ya después un día de esto vamos a hablar de eso con detalle, pero quiero detallar este punto. En este orden de idea, estamos en problemas los que predicamos, los que enseñamos. ¿Y por qué en problema? Porque mucha gente prepara un mensaje para enseñar, y no es así. ¿Ves? ¿Cuántos predicadores preparan un tema y lo enseñan el domingo o los días de congregación? La pregunta es: ¿vive esa palabra? ¿Esa palabra es una con ellos?
o somos falsificadores de la palabra. Y me incluyo. Y me incluyo porque soy parte de eso. Y es parte de mi compromiso conmigo mismo de que enseñar algo que vivo, de enseñar algo que conozco y no improvisar, sino ese es el punto. El punto es que tú puedas llegar a ser uno con la palabra, a encarnar la palabra. Escúchame esta frase. Yeshua no llegó siendo la Torah viviente, no llegó siendo la Torah encarnada, vino a ser. Logró en su vida encarnar la palabra para decir, el Padre y yo somos uno. No uno de que era igual al Padre, sino que se había unido a través de la obediencia a la Torah a estar con el Padre. Eso es lo que dice. Quiere decir que el orden correcto es que cuando tú vives la palabra, cuando tú encarnas la palabra, cuando viene a ser la palabra encarnada en ti, como está escrito en el profeta, que Él escribirá su palabra en nuestros corazones. Eso está dicho, pero toca hacerlo real. Y se toca demostrarlo con hechos. No con palabras, con hechos, con acciones. Tenemos que ser tolerantes, tenemos que tener el carácter del Señor allí. La diferencia es esa. El que predica no porque predica, es que yo te estoy enseñando de la verdad de Dios. Bueno, la verdad de Dios es la verdad, pero esa verdad es verdad en ti. Eso es lo que debería cuestionarte. No solamente los predicadores, los creyentes. Deberíamos de cuestionarnos. ¿Cómo? Que esa palabra sea una con nosotros, que seamos consecuentes con ella, para que ahora sí haya la vida. Y dice que el Eterno sacó a Adán y Eva, o ellos se fueron expulsados por su desobediencia. El Eterno colocó un ángel con una espada, que figura la palabra, para custodiar el camino, para que el hombre entrara a tomar el árbol de la vida. ¿Ve? Y viva para siempre. Así que la palabra fue custodiada por un ángel. El hombre tenía dos opciones. Nunca tomarla, porque eso implicaba muerte. Escuche bien, muerte. O atreverse a ser traspasado por la espada para alcanzar la vida. Lo correcto es, lo más seguro, que ellos fueron traspasados por la palabra. Quiere decir que murieron en el acto espiritual de su conciencia, de su ego, de su naturaleza, y tomaron del árbol de la vida. Y tomaron del árbol de la vida. Porque para que tú tengas vida, tienes que estar muerto. ¿Muerto en qué sentido? Muerto a tu ego, muerto a ti mismo, muerto a esas cosas que nos aparta del Señor, del verdadero Señor. Y ahora sí, redondeando todo esto, podemos comprender y entender que cuando alguien dice que yo sí tengo la verdad, tu verdad es relativa. Es que nosotros en la iglesia sí enseñamos la verdad, eso es relativo. Porque de nada te sirve enseñar lo que está escrito si no lo vives. 1, 2. Y esto póngale en cuidado con claridad. Esto es espada o doble filo. Así tenga la doctrina más perfecta, que es lo que ahora están diciendo los hermanos mesiánicos, que somos los mejores porque enseñamos las cosas, las raíces hebreas. Así tenga la doctrina más perfecta, pero si no la vives, eres un traficante de esa palabra. Estamos llamados a vivirla. Y termino con esto. El libro de Esdras nos da una enseñanza en el capítulo 8, que dice que Esdras preparó su corazón para inquirir, o sea, para conocer. Luego dice para practicar, para vivir, y luego para enseñar. Esos son los 3 pasos. Tomamos la palabra o aprendemos de la palabra para interiorizar, para santificar, para apartarnos. ¿Ves? Luego que ya la aplicamos en nuestra vida y que ya sabemos que es verdad, que sana, que libera, que da esperanza, que da vida, que da motivación y que nos conecta con la fuente infinita del cielo, entonces ahora, ya teniendo ese conocimiento, la vivimos, la practicamos. Y cuando practicamos la palabra tenemos comunión con todo. Pero para tener comunión con las otras personas tienes que tener comunión contigo mismo. Teniendo comunión contigo es comunión con Dios. Y teniendo comunión con Dios, tienes comunión con tu prójimo. Pero no podemos decir aquí si hay personas difíciles, o que uno las considera difíciles o se aparta, por las razones que sean. Sí, eso es verdad. Pero en conciencia no es correcto. Porque Yehoshua enseñó claramente qué méritos hay de saludar a los que te saludan, de bendecir a los que te bendicen. ¿Qué méritos hay allí? Mas os yo digo, bendice a los que te maldicen
y saluda a los que no te saludan. Eso es parafrasear. Lo que quiero decir que hay que ir en contra de eso. Y el tercer punto es enseñar. Quiere decir que enseñar es lo último. Y hay dos premisas primero. Conocer y vivir. Pero aquí está el punto. ¿Cómo podrías vivir lo que no conoces? Hay gente que dice, ¿para qué? No me importa, no me interesa. Y se creen que ya llegaron a la verdad, ya tienen la verdad. Y dicen que Cristo es la verdad, me interesa Cristo. Primero que ni siquiera es Cristo. La palabra es Mashiach. Y hay más allá de la traducción. Hay más allá que entender de la traducción. Porque si me citas la traducción y pensando que estás citando a la persona, posiblemente te estás equivocando. Así que, ¿cómo vas a vivir lo que no conoces? Parte por conocer como extra. Interésate por saber. Interésate por estudiar. E indagar, investigar. Conocer profundidad. Segundo, por ende vas a vivir. Por razón de ser vas a vivir. Por efecto rebote vas a vivir. Te vas a obligar. Y tercero, esa palabra en abundancia vas a enseñar. No te enfoques en enseñar. Enfócate a conocer y a saber. Que por ende, por efecto rebote vas a enseñar. Es más, la enseñanza en el 99% ni siquiera es de predicar, sino de vivir. Dice que los ganarás por tus testimonios. O sea, por tu estilo de vida. Y eso no se ha predicado. ¿Sabes por qué? Porque eso es devastador. Eso es devastador, porque es muy fácil decirle a otro arrepiéntate cuando no nos hemos arrepentido. Es muy fácil decirle cambia cuando ni siquiera hemos cambiado. Es muy fácil decirle a la humanidad y juzgar a la humanidad. Mire esta palabra que usan. Los impíos, dando a entender los que no creen. ¿Perdón? A ver, aterricemos un poquito. La palabra impío viene de impiedad. Impiedad es el creyente que falsamente hace las cosas o se autoengaña o dice cosas que no son. Los que van todos los domingos, los que van a la iglesia, los que van a Shabbat. Pero hacen sus pilatunas en lo escondido. Tienen doble personalidad. Esos son los impíos. Impío viene de impiedad. Lo contrario de la piedad, que es santidad, que es justicia. ¿Correcto? Esos son los tres pasos. Conocer la Torá, la palabra. Interiorizar, vivir y luego enseñar. Enseñar es lo último. Si esta palabra está llegando a tu vida, si esta palabra tiene un efecto, que sé que sí, porque enseñamos no como los escribas y fariseos, sino como quien tiene autoridad. Como quien tiene autoridad. Esa fue la palabra. Como quien tiene autoridad. ¿Correcto? Y la estamos recuperando. Y la autoridad realmente, en este orden de ideas, escuchen bien, es delegar y sujetarse a ella. El que se sujeta a su autoridad tiene autoridad. No es el que grita, no es el que maltrata, no es el que habla mal, sino aquel que se sujeta. ¿A cuál autoridad? En este caso la Torá, al Eterno. Que el bendito sea te continúe bendiciendo en estos días de previos a Yom Teruah, a Rosh Hashanah. Es necesario que meditemos, es necesario que interioricemos y es necesario que tomemos decisión de determinarnos a cambiar, a vivir de acuerdo a la Torah. Creo que la humanidad dejó de creer o no está creyendo o deja de creer. ¿Sabes por qué? Porque los creyentes ni siquiera hacemos el esfuerzo de vivir, solamente de apariencia. Y es hora que seamos serios. Y es hora que nos determinemos a hacer las cosas bien. Shalom para todos. Suscríbete al canal, dame tu like y envía esto a tus amigos. Envía este mensaje a las personas que ya es hora de regresar, de retornar al Eterno. Shalom para todos.